Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero de corazón que estén genial, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo que promete ser tan intrigante como apasionante. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos pegados a la pantalla, comentando sin parar, lanzando teorías al aire y debatiendo en cada rincón de Internet. Hablaremos de Khan, de esa explosión de furia que nos dejó sin aliento, y lo más importante, exploraremos el enigma que rodea su reencuentro. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto, no lo piensen más. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, y no olviden activar la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras novedades. Créanme, tenemos un montón de sorpresas preparadas que no querrán perderse. Y es que la dinámica entre nuestros personajes favoritos siempre genera debate, sus interacciones son el motor de nuestras conversaciones. Pero en esta ocasión particular, la tensión que se sintió, esa furia latente en Khan, nos dejó a todos helados, paralizados ante la pantalla. Todos vimos ese momento, ¿verdad? Ese instante en el que todo parecía encaminarse hacia la calma, incluso hacia un rayo de esperanza, y de repente ¡boom! Una explosión de ira a un torrente de emociones desatadas que nadie anticipaba. ¿Qué pudo haber sido el detonante de semejante reacción? ¿Fue algo que vimos directamente, algo que intuimos pero no presenciamos, o quizás una compleja combinación de ambos factores, una tormenta perfecta de percepciones y recuerdos? Para empezar a desgranar este intrincado misterio, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo. Debemos contextualizar la situación, ponernos en la piel de los personajes y recordar la atmósfera que rodeaba este encuentro. Había pasado tiempo, un tiempo considerable, el suficiente para que las heridas se supusieran cerradas, para que las decepciones se diluyeran, o al menos eso se esperaba. Las promesas rotas, los dolores del pasado, todo eso estaba flotando en el aire como un fantasma persistente, una sombra que amenazaba con reaparecer en cualquier momento. Y cuando finalmente, después de tanto tiempo y distancia, Khan y la persona en cuestión se vuelven a encontrar, la expectativa general era de un momento de alivio, quizás de disculpas sinceras, o al menos de una conversación tentativa, prudente, que permitiera evaluar el terreno. Pero lo que presenciamos fue diametralmente opuesto a esa expectativa. Khan, un personaje que siempre se ha caracterizado por su aparente fortaleza, por esa fachada de alguien que lo tiene todo bajo control, que maneja las situaciones con una frialdad admirable, mostró de repente una vulnerabilidad desgarradora, mezclada con una rabia profunda y abrumadora. Y esa rabia, estoy completamente convencido, no surgió de la nada, no fue un capricho del momento. Tuvo que haber un factor desencadenante, algo más allá de la simple presencia de la otra persona. Una palabra o una mirada cargada de un significado oculto, un detalle aparentemente insignificante, pero que para Khan activó todos sus miedos, sus inseguridades y sus resentimientos acumulados a lo largo del tiempo. Pensemos en las múltiples posibilidades que podrían haber provocado esta reacción. Quizás se sintió traicionado de nuevo, reviviendo una herida que creía cerrada. O tal vez percibió una falta de sinceridad flagrante en las intenciones de la otra persona, una falsedad que no pudo pasar por alto. A veces el silencio dice mucho más que 1000 palabras, y en este caso, fue precisamente el silencio, o quizás la manera en que se manejó la situación, la forma evasiva o superficial de abordar el tema, lo que encendió la mecha de su furia. Intentemos ponernos en su lugar. Imaginen haber pasado por un calvario, haber sufrido profundamente, haber intentado construir una vida nueva, o al menos reconstruir los cimientos de lo que se había derrumbado. Y de repente te encuentras de nuevo frente a alguien que te causó un daño irreparable. La reacción inicial, instintiva, puede ser de cautela, de recelo. Pero si esa persona, independientemente de sus intenciones, te recuerda vívidamente porque te dolió tanto, si parece ajena o indiferente a la magnitud de ese dolor, o si sus palabras o gestos sugieren que no ha comprendido la profundidad de tus heridas, la frustración puede escalar a una velocidad vertiginosa. Khan, en ese preciso instante, no estaba actuando únicamente en función de la situación presente, sino que todo el peso de su pasado, de los años cargados de dolor y decepción, se abalanzó sobre él. Y es aquí donde el concepto del secreto de su reencuentro cobra una importancia crucial. No fue simplemente un encuentro fortuito, una casualidad del destino, ¿verdad? Había una expectativa, quizás no verbalizada, pero sí presente en el aire, una corriente subterránea de esperanza o de anhelo. Y esa expectativa, esa esperanza, ese
Silenciosa, chocó de frente con la cruda realidad de lo que había sido su relación y de lo que aún persistía en el presente. El secreto no reside tanto en el por qué se reencontraron, porque a menudo esas circunstancias escapan a nuestro control, son hilos del destino o eventos que nos arrastran. El verdadero enigma, el corazón del asunto, se encuentra en el cómo reaccionaron ante ese reencuentro, en la dinámica que se desató. La clave y la pieza fundamental que parece faltar para completar el puzzle, reside en la percepción de Khan. Él vio algo, sintió algo que le hizo creer, de forma irrevocable, que el ciclo de dolor estaba a punto de repetirse. Quizás vio en la otra persona un reflejo de sus viejas inseguridades, de esas grietas en su armadura que tanto le costó reparar. O quizás percibió un indicio o una señal sutil pero contundente de que los problemas de fondo, las causas originales de su sufrimiento, no habían sido resueltos en absoluto. Y en ese instante crucial, en lugar de permitir que la historia se repitiera, que la pesadilla regresara, optó por la confrontación directa, por expresar de manera catártica su dolor y su enfado, utilizando la furia como su única arma en ese momento. Podríamos pasar horas especulando sobre qué dijo o hizo la otra persona para provocar semejante reacción en Khan. Fue una pregunta inocente pero malinterpretada por un Khan herido y a la defensiva. Un comentario sobre el pasado, aparentemente trivial, pero que reabrió viejas heridas con una fuerza insospechada. O quizás, y este es uno de los aspectos más intrigantes y complejos de analizar, fue algo que Khan esperaba que la otra persona dijera o hiciera, algo que representaba la validación o la comprensión que tanto anhelaba, y al no ocurrir, se sintió aún más decepcionado, más traicionado, más herido de lo que ya estaba. A veces nuestras expectativas son tan elevadas, tan cargadas de anhelo, que cualquier cosa que no cumpla al pie de la letra con esa visión preconcebida puede ser percibida como un fracaso rotundo, una confirmación de nuestros peores temores. Y el secreto del reencuentro también podría residir, en gran medida, en la esperanza que se había depositado, de forma consciente o inconsciente, en ese momento. Después de tanto tiempo, de tantas vicisitudes, de tantas luchas internas, quizás existía una pequeña, diminuta chispa de esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes, de que hubiera espacio para el perdón, para una reconciliación genuina y duradera. Cuando esa frágil esperanza se vio amenazada, erosionada por la actitud, las palabras o la aparente indiferencia de la otra persona, el golpe emocional debió ser devastador, un cataclismo interno que se tradujo, inexorablemente, en la explosión de ira que presenciamos. Es fundamental prestar atención a los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría, pero que son cruciales para comprender la magnitud de lo sucedido. La forma en que Khan miraba, la tensión palpable en sus hombros, el tono de su voz, cargado de una amargura y una frustración contenida. No era solo un enfado superficial, una rabieta pasajera. Era el desahogo de años de frustración acumulada, de sentimientos no expresados, de un corazón que, a pesar de todo el dolor, seguía esperando una respuesta, una validación, un reconocimiento de su sufrimiento. Era la liberación de años de presión emocional. Lo que hace este momento tan fascinante, tan digno de análisis, es que nos permite vislumbrar la inmensa complejidad de las relaciones humanas. La vida y, en consecuencia, las relaciones, no son un camino recto y simple, no son blanco o negro, no se trata siempre de un trayecto directo hacia la felicidad. Hay recovecos oscuros, hay sombras que acechan, hay momentos en los que las emociones nos desbordan, nos superan, y nos llevan a actuar de formas que ni nosotros mismos entendemos completamente. Y Khan, en esa escena particularmente dramática, nos mostró esa faceta tan profundamente humana de sentirse herido, de sentirse traicionado, y de reaccionar con la única herramienta que sentía que tenía a su disposición en ese instante de crisis, la furia, como un escudo protector. El secreto de su reencuentro entonces no es un evento aislado, un único suceso definitorio, sino la acumulación de emociones intensas, de expectativas no cumplidas y de una historia compartida que en ese momento pesaba más de lo que cualquier persona podría manejar en un solo instante. Khan se enojó porque vio reflejado en ese reencuentro algo que temía profundamente, algo que ya había vivido y sufrido en el pasado, y que, con toda su alma, no estaba dispuesto a revivir. Era una reacción de autoprotección ante la amenaza de un dolor familiar. Y a pesar de que su reacción pudo haber sido chocante, incluso aterradora para algunos, también puede ser vista, desde otra perspectiva, como una poderosa señal de fortaleza. Una señal inequívoca de que, a pesar de todo, ha aprendido de sus errores. Ha madurado y ya no está dispuesto a permanecer en una posición de víctima.
Quizás en ese estallido de enojo había también una forma de empoderamiento, una decisión firme de no permitir que el pasado continuara dictando su futuro de la misma manera, de recuperar el control de su propia narrativa. Es fundamental recordar para un análisis completo y empático, que detrás de cada reacción, por extrema que parezca, hay una historia, una travesía personal. Y en el caso de Khan, esa historia es rica en experiencias, marcada por el dolor por las pérdidas, pero también, y este es el matiz que nos infunde esperanza, por una resiliencia admirable. El secreto de su reencuentro no se limita únicamente al enfado, sino a lo que ese enfado representa, la lucha incansable por sanar, por protegerse de futuras heridas, y por buscar, a su propia manera, una vía para seguir adelante, para construir un futuro mejor. Quizás, la próxima vez que presenciemos un momento similar, podamos acercarnos con un poco más de empatía, con una mayor comprensión. Podemos intentar entender que las reacciones intensas a menudo provienen de heridas muy profundas, de dolores que han permanecido latentes durante mucho tiempo. Y que incluso en el arrebato de la ira, puede existir un deseo subyacente y poderoso de paz, de entendimiento, de resolución. Khan se enojó porque el reencuentro le trajo de vuelta, de forma abrupta, todo aquello que había luchado con uñas y dientes por dejar atrás, y su reacción fue su manera de poner un límite claro, de gritar un rotundo basta. ¿Y a ustedes, qué les pareció ese momento? ¿Logran entender las complejas razones detrás del arrebato de enojo de Khan? ¿Cuál creen ustedes que fue el verdadero secreto de su reencuentro, el hilo conductor que desató toda esta tormenta emocional? Me encantaría leer sus teorías, sus análisis, sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre es increíblemente fascinante observar cómo interpretan ustedes estos momentos, sus análisis son de un valor incalculable para todos los miembros de esta comunidad, enriqueciendo nuestra perspectiva colectiva. Así que para recapitular brevemente, hemos explorado las posibles razones que explican el enfado de Khan, analizando detenidamente cómo sus experiencias pasadas, sus cicatrices emocionales y las expectativas, tanto personales como ajenas, ante un reencuentro tan esperado pudieron haber contribuido a esa explosión emocional. Hemos desentrañado el posible secreto de su reencuentro, no como un evento singular y aislado, sino como la compleja y delicada interrelación de emociones profundas, una historia compartida cargada de significado y el innato deseo de protección y sanación. Khan se enojó porque sintió que el pasado amenazaba con repetirse, con engullirlo de nuevo, y su reacción fue, en esencia, una defensa ante ese temor paralizante. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis con ustedes hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado este vídeo y que les haya proporcionado material para reflexionar, para pensar. Si fue así, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a llegar a más personas, a expandir nuestro alcance y a seguir creando contenido que, esperamos, les encante y les aporte valor. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que también disfrutan de desentrañar estas fascinantes historias. Y si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación una vez más, con todo el entusiasmo del mundo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. No se queden fuera de lo que estamos planeando porque créanme, se acerca contenido absolutamente increíble. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta entonces.